Comando, buenos días, soldado Tras Flores Kevin les saluda del 19º curso de promoción en el segundo día de la actividad del PIC. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de las mayúsculas. Después de los puntos se escribe con inicial mayúscula cuando es una cita textual para describir las corrientes filosóficas del pensamiento aplicado a los procesos de educación militar. Se describe con mayúscula al inicial luego de una frase del encabezamiento. Tenemos, por ejemplo, de mi consideración, por el medio de la presente, certifico y que conozco a. En el caso de los títulos o cargos, en el Papa, el Rey, el Presidente, el Ministro en general, el Coronel, Capitán, Sargento, Doctor, Economista, Licenciado, deben escribirse con minúscula e inicial independientemente acompañen o no al nombre propio de la persona que lo ocupa. El Papa es la máxima jerarquía del catolicismo y el Presidente inauguró la carretera Cuenca-Loja, son los ejemplos que tenemos. Nota. Si el cargo se refiere a la denominación de un área estructurada concreta dentro de una empresa o de instituciones estatales, lo indicado es el uso de la mayúscula inicial en el área, dependencia o campo en el que ejerce el cargo. Por ejemplo, tenemos: el ministro de Defensa Nacional expresó su satisfacción en el buen trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Podemos notar que la denominación se pone con mayúscula. Los títulos académicos se escriben con mayúscula, mientras que se escribe con mayúscula la especialidad si se trata de la denominación de estudios regalados. En este caso, Alberto, licenciado de Comunicación, la cual va con mayúscula. Tiene un título de Ingeniería en Biotecnología, la misma que va con mayúscula. De ahí tenemos los títulos abreviados. Las abreviaturas de títulos más usuales son Máster, MTR, Magíster, MAG o MGTR, Máster en Administración de Empresas, MBA, Doctora, DRA, Economista, SE, Ingeniero, ING, Arquitecto, ARC, Abogado, ABG, Licenciado, LSIC, Licenciada, LSDA, Tecnólogo, TNLG. Formas de Estado o Gobierno. La ortografía de la lengua española en el 2010 manifiesta que los sustantivos que designan formas de Estado o de Gobierno son nombres comunes. Por ejemplo, se ocupan los genéricos que deben escribirse con minúscula. Una de las repúblicas más desarrolladas es Suecia. En Europa existen varios participados, en el cual se puede ver el uso correcto de las mayúsculas. No obstante, tales sustantivos se escriben con mayúscula cuando es inicial en la forma de la denominación oficial completa de un Estado. Por ejemplo, la República del Ecuador, en la cual las dos van con mayúscula, o el Principado de Mónaco, en las cuales las dos van con mayúscula. En usos genéricos, no se escribe la mayúscula como inicial. La República avanza en sus procesos y en este caso la República no se iría con mayúscula. El Presidente de la República. De acuerdo con lo antes visto, al escribir el Presidente de la República viajó por Asia, se concluye que el término república es genérico, por lo cual no será correcto escribir con minúscula, porque se hace alusión a la república como nombre propio, no al genérico, no iría de esta manera. El Presidente de la República del Ecuador viajó a Chile. Mayúsculas en disciplinas científicas y ramas del conocimiento. Se escriben con inicial la mayúscula que siempre que estén en contextos académicos que definen materiales regladas de estudio. Por ejemplo, me he matriculado en medicina. ¿Quién te da comunicación estratégica? En el cual se utiliza la mayúscula para designar materias académicas. Fuera de ese contexto académico se describirán la inicial con minúscula. La arquitectura busca romper paradigmas del siglo XXI. En este caso, arquitectura, como es arte genérico, no se utiliza la mayúscula. Si se refiere a asignaturas, cursos, materias de estudio a las que se enseñan en un centro de docente y forman un plan de estudios, por ejemplo, en el colegio francés, su malla curricular para el octavo de básica incluye las siguientes asignaturas como estudios sociales, ciencias naturales, lengua, literatura, matemática, lengua extranjera, etc., en la cual todos incluyen la mayúscula como parte de ella. Fuera de este contexto, es decir, que no estén en un ámbito académico, no se las verá como materias regaladas, no se escribirán de inicial la minúscula. Mencionado la historia, las matemáticas no le gustan, siendo no genérica la oración en la que se está utilizando. Mayúsculas en obras de creación. Llevan la mayúscula inicial únicamente en la primera palabra del título de cualquier obra de creación, sean libros de literatura, cuadros de esculturas, piezas musicales, programas de radio, televisión, cómics, etc. Se escriben con cursiva cuando son nombradas en un texto. Por ejemplo, el libro Los Miserables, Los 100 años de soledad, El poder de las relaciones públicas.
Las mayúsculas en obras de divulgación. Son obras de divulgación aquellos trabajos de investigación o institucionales sobre distintos temas de interés de la organización o académicos. Sin títulos propios, se escribe solo la primera palabra en mayúscula inicial y en cursiva del nombre completo. En este caso tenemos dos ejemplos de Manual de Estilos de las Fuerzas Armadas, que estamos utilizando, Manual Estadístico y Gestión Institucional. Las mayúsculas en los premios. Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que forman parte del nombre de los premios o distinciones. Gran Cruz de Honor, Medalla Nacional en Artes, Premios Globo de Oro. La mayúscula en publicaciones, periodistas y de colección. Se escriben con mayúscula inicial cuando se hace referencia a ellos en un texto, independientemente cuál sea el grafismo al que parezca el nombre de la portada. Además, se escriben en cursiva cuando son nombradas en un texto. Por ejemplo, la revista del Ejército Nacional y el Boletín Informativo. Las mayúsculas en acontecimientos, eventos, campañas. Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que forman parte de exposiciones, muestras, ferias, festivales y certámenes. En este caso tenemos el Bienal de Cuenca, el Festival del Quito, las artes del segundo curso de literatura nacional. Mayúsculas en torneos deportivos. Los nombres de los torneos deportivos se escriben con mayúscula en todos sus elementos significativos. En este caso se está exaltando el Juegos Olímpicos, el Campeonato Mundial, la Copa Libertadores de América y la Vuelta Ciclista de Gran España. Las mayúsculas con nombres de entidades. Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas que componen la denominación completa de entidades institucionales, organismos, departamentos o divisiones administrativas, unidades militares, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ejército Ecuatoriano. El Ejército Ecuatoriano y dentro de la Fuerza Ecuatoriana se tiene conocimiento que si el nombre oficial de la institución está formado o incluye también un adjetivo, este debe escribirse con mayúscula, porque es parte del nombre propio. En este caso, Ejército Ecuatoriano, ambas con mayúscula, o Fuerza Aérea Ecuatoriana, ambas tres con mayúscula. En mayúscula en Estado, Gobierno, Ejército, Iglesia de la Policía. Esta se denomina mayúscula diacrítica, es decir, que no se diferencia las entidades, organismos e instituciones de otros sustantivos comunes. Por ejemplo, el ejército cumple su misión de defensa de la soberanía. Los bienes del Estado son propiedad del pueblo, en el cual la mayúscula, como decía anteriormente, es diacrítica, es decir, que no diferencia entidades. La acentuación en las mayúsculas. En las letras mayúsculas, tanto si se tratan de iniciales como si integran la palabra enteramente en mayúsculas, deben llevar tilde, así se corresponden las reglas de acentuación. Usualmente antes se tenía conocimiento de que las palabras de mayúsculas no se tildaban, pero según esta documentación tenemos el conocimiento de que todas las palabras, sea cual sea su formato, tiene que tildarse. Por ejemplo, el Ejército Ecuatoriano, la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Norte, sur, este, oeste. Los nombres de los puntos cardinales se escribirán siempre con minúscula. Por ejemplo, la brújula marca al norte y yo vivo al sur de Quito. Costa, sierra, oriente, Amazonía y Galápagos. En este caso estamos hablando de los sustantivos que se refieren a la costa, la sierra, la Amazonía y Galápagos, que son regiones geográficas del Ecuador. Por lo tanto, son nombres propios y por ello deben escribirse con inicial mayúscula. El comandante general revisará la costa para las inundaciones. Los meses del año y días de la semana no se escriben con inicial mayúscula, ni los meses ni los días del año. Por ejemplo, Quito, a 24 de mayo de 2020. Otro ejemplo tenemos el día martes del mes de abril se procedió a, y a continuación el documento que continúa. Las fechas históricas se escriben con inicial mayúscula únicamente los meses del año que corresponden a fechas históricas. El 10 de agosto de 1809 tuvo lugar lo que se conoce como el primer grito de independencia de América, haciendo referencia cronológica utilizando la mayúscula para enaltecer la palabra. Mayúscula en acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos relevantes que dan nombre a los periodismos históricos se escriben con mayúscula al inicial, los sustantivos y los adjetivos. La conquista. A la conquista de los españoles hacia América, refiriéndonos a la reforma, la protesta de Martín Lutero. En el caso del Internet web o mail, se escribe con mayúscula inicial si se ha procedido de un artículo o determinante, preferiblemente las formas femeninas. Nadie puede asegurar cómo será el Internet en el futuro.
Las abreviaturas y las siglas. Las abreviaturas llevan mayúscula inicial solo en la palabra que representan la mayúscula inicial. Por ejemplo, la página, al mostrar su abreviatura PAG, utilizará igual la tilde y la mayúscula. En Fuerzas Armadas, se conservará la mayúscula inicial en la abreviación, porque es un nombre propio. En el caso de las Fuerzas Armadas, que son FFAA, aquí también se debe notar que la abreviación de nombres que en sus palabras terminan en plural, cada abreviación se duplica. Las siglas llevan inicial mayúscula si a quien representan son nombres propios, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la Midena, el Comaco y la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la FAE. Si la sigla o acrónimo representa a algo que no es un nombre propio, sino un objetivo común, un objeto común, no irán con mayúscula inicial, por ejemplo, un ovni, un objeto volador no identificado. Las siglas de menos de 4 letras. Si la palabra representa un nombre propio y tiene hasta 4 letras, se escribirán todas las letras en mayúscula, en este caso la ESPE, Instituto Geográfico Militar, la Organización de Naciones Unidas, la empresa FAME y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las siglas de más de 4 letras. Las siglas que son la simplificación de nombres propios y tienen más de 4 letras, solo se escribirá la mayúscula la primera letra, en este caso ESMIL, Esforce, el ISFA, la UNESCO y el MIDEN. La escritura de la abreviatura para la palabra número. La abreviatura de la palabra número es lo más usual, la N y el signo de número, con un punto o una ovolada minúscula. También son aceptadas las abreviaturas NRO o NUM, mayúscula luego del punto de la abreviatura, en este caso el punto que incluye una abreviatura, por ejemplo, etc., es parte constitutiva de esta y no es un signo de puntuación como tal. Por tanto, cuando el texto continúa luego de una abreviatura, debe escribirse con inicial minúscula. La abreviatura del servicio pasivo. Lo correcto es abreviar SP o SPA. Ya que la abreviatura SP puede asociarse al servicio público de la red que significa que no se encuentre una abreviatura que tenga más de una equivalencia, pero en este caso pueden existir. Las comillas. El uso adecuado para la reproducción de citas y palabras textuales. Se usan las comillas cuando se cita el título de un artículo, un poema, un capítulo de un libro, un reportaje o cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Es decir, son parte de un libro, revista, diario, etc. Por ejemplo, ayer leí un artículo de la crisis democrática escrito por Fabián Díaz, el diario Comercio, en el cual se utilizan las comillas para referirnos a la crisis democrática del documento que se está hablando. El punto final en títulos y subtítulos, entre comillas. Nunca se escribe punto luego de los títulos y subtítulos de los libros, artículos, capítulos, obras de arte, excepto cuando aparecen aislados, son el único texto en el renglón. El punto final en los listados. La norma dice que se puede describir de 3 maneras. La primera manera es escribir con inicial minúscula cada concepto, cerrando con punto y coma y el último con punto. Por ejemplo, claro, conciso y atractivo. Cuando los elementos son simples, es decir, no son oraciones, se puede eliminar la puntuación. Claro, conciso, atractivo. Cuando son oraciones, lo aconsejable es escribir con inicial mayúscula y con punto al final. Por ejemplo, tenemos tener al máximo la claridad posible entendible para que todos vayan directo al grano y ser más claros con una redacción seductora que impida no leerlo. Punto en tablas. Tampoco se escribe en punto final los títulos, cabeceras y cuadros de tablas. Punto luego del signo de admiración o interrogación. Los signos de interrogación o admiración que llevan de por sí un punto, si en tal caso de cerrar un enunciado o una oración, cualquiera de estos ya no es necesario duplicar el punto, ya que lo incluye en el mismo signo. El punto final de pie al punto final en el pie de imagen. Los textos que aparecen bajo las ilustraciones de las fotografías, diagramas, etc. dentro de un libro o publicación periódica no suelen cerrarse con un punto, cuando son etiquetas que describen contenidos de dichas imágenes, ya que esta es información acerca de la imagen que estamos observando para tener más clara la situación en la que se está encontrando. Punto luego de los créditos que van de los libros u obras de creación. No se cierran los puntos de elementos, no oraciones, pero sí las oraciones que se permiten la repetición total o parcial. Los puntos suspensivos que se utilizan solo 3 puntos suspensivos en caso de
Se colocan los puntos suspensivos luego de una abreviatura, de que por sí lleva un punto como parte constitutiva de la abreviatura. Se sumará a ese punto tres puntos suspensivos. Por ejemplo, la institución protege las garantías, derechos y libertades de los ciudadanos. Y por último tenemos las cursivas, en los llamados extranjerismos crudos, ciertas palabras que todavía no están incluidas en el diccionario de la RAE. Por ejemplo, bridge making o mecha training. Los nombres propios extranjeros, aunque no estén adaptados al diccionario de la RAE, nunca deben escribirse en cursiva. Por ejemplo, Bambi Bucket. Sin embargo, hay palabras extranjeras que, a pesar de ser incluidas en el diccionario de la RAE, se consideran como extranjerismos crudos. Hay palabras extranjeras que se han adaptado al español. Si estas se escriben en su versión en español, deben hacerlo sin cursiva. Pero si se escriben en ortografía o pronunciación originales, tienen que escribir en cursiva. Por ejemplo, camouflage. Cuando un texto es manuscrito, cuesta escribirlo en cursivas. Se utilizan las comillas. Todo este tipo de información es crucial para la realización de los documentos y la presentación adecuada de los mismos, la cual se debe tomar en cuenta siempre para realizar todo tipo de acción y tener la estandarización necesaria para que todos podamos llegar a conocer exactamente lo que está tratando de decir el emisor del mensaje, en este caso, nosotros siendo el receptor, del perfeccionamiento a la excelencia.